Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Majo y hoy vamos a empezar por el principio y vamos a comparar el capítulo 1 del webtoon de Under the Oak Tree o Debajo del Roble con el capítulo 1 y 2 de las novelas del mismo título. Siempre os lo digo, todos los links oficiales para leer esta maravilla los tenéis abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por aquí arriba para aquellos que necesitáis un soporte más visual para encontrar todo lo que hay de esta obra. Este vídeo lo vamos a dividir en dos partes. Primero os voy a hacer un resumen de qué es lo que sucede en este capítulo del webtoon y luego vamos a estar hablando de cuáles son las diferencias, que hay muchas, con los primeros capítulos de la novela. Lo vamos a hacer así, aunque posteriormente el resto de vídeos que vais a ver probablemente ya sí sean más bien una comparativa como tal, vamos a ir hablando escena por escena, pero este primer capítulo es muy distinto, por lo tanto vamos a hacerlo así para que no sea lioso. Sobre todo porque de verdad es que es muy complicado, ¿no? Es que es muy distinto. Pero bueno, empezamos con esta escena en la que vemos una boda, la boda de los personajes principales, que son Riftan y Maxi, en la que, por cierto, vamos a ver a una Maxi que parece no estar muy contenta con el hecho de estar casándose con este hombre. Y esto es porque nos cuentan en el webtoon que una vez esta pobre muchacha tenía el sueño de que llegase a su vida un caballero que la rescatase. Y no sabe si es este el caballero que la va a rescatar, ¿no? El caso es que la boda toma lugar y después de los títulos de crédito vamos a ver esta escena en la que vemos que Maxi va a estar mordiéndose básicamente las uñas y vamos a ver a unas sirvientas que están hablando con ella y están básicamente mencionándole el hecho de que parece que Riftan, que es, como os digo, la persona con la que se ha casado Maxi, parece que tiene como rumores de que se puede casar con la princesa y que quizá vaya a pedirle el divorcio a Maxi. Todavía aquí, a estas alturas de webtoon, no sabemos qué es lo que está pasando aquí, como os digo, esto es información que simplemente nos llega, ¿no? Y aquí Maxi, que ya la vemos que tiene un problema, que es, básicamente es tartamuda, y cuando está muy nerviosa es muy tartamuda, y aquí va a mencionarle a la sirvienta que le va a preguntar en plan de ¿tú realmente crees que viene a divorciarse de mí? O sea, no es mi culpa, o sea, no he recibido noticias de él en 3 años. Y según está diciendo esto, llega como un loco su padre, que es esta persona que tenemos aquí, que como veis lleva un bastón y lo primero que va a hacer va a ser darle un golpe al suelo y le va a decir a Maxi: no te he dicho en innumerables ocasiones que odio que muestres ese vicio que tienes, o sea, con las uñas y con el tartamudeo, entendemos. Eres totalmente inservible. Riftan Calypso ya no es un caballero de bajo rango. Ahora mismo es un héroe que consiguió básicamente derrotar al dragón rojo Sector y que la iglesia está totalmente decidida a darle el divorcio si él lo considera básicamente como una buena oportunidad, porque básicamente casarse con la que sería la princesa del reino obviamente es mejor opción que esta niña, que ya sabemos que su padre no la tiene en ninguna estima, ¿no? Y le va a comentar a Maxi, obviamente, todas las habladurías que hay sobre Riftan casándose con la princesa, porque además, y esto se lo dice su padre a su hija, ¿quién querría a una tartamuda como esposa? O sea, ¿por qué diablos no fuiste capaz de cautivarlo en tu noche de bodas? O sea, no hubiera sido ningún problema para ti si fueras la mitad de bella que Rosetta. Rosetta sabemos que es la hermana de Maxi. Y si fueras por lo menos normal, no tendría que estar básicamente arrodillándome a sus pies. Maxi, que va a aparecer como diciendo yo no había pedido realmente casarme con él ni nada,
Entonces Maxi se va a querer excusar aquí y le va a decir, vamos a ver, él se fue de campaña un día después de la boda y aquí su padre básicamente la va a maltratar. Va a darle con el bastón y Maxi va a quedar en el suelo muy dolorida, mientras el padre le va a estar diciendo cómo osas hablarme y además con ese impedimento tuyo que me hace básicamente enfurecer muchísimo, ¿no? O sea, que la hija mayor del duque de Croiso, que es él, se divorcie de un caballero de bajo rango, lo va a llamar aquí, porque, bueno, ya veremos por qué. No toleraré que una cosa tan pequeña como esta, tan nimia como esta, vaya a llevar a nuestra familia al fango, básicamente. Hubiera sido mejor que tú fueses. Y vamos aquí a ver que va a intentar pegarla nuevamente. Y mientras una sirvienta le va a decir con toda la calma del mundo, mi señor, los caballeros han llegado. Y el padre va a continuar diciéndole, si el rey Rubén desea que se convierta en su, básicamente, en su yerno, no va a tener realmente ningún tipo de problema porque básicamente, o sea, si se quiere casar, la iglesia se lo va a dar, o sea, le va a dar el divorcio, no va a haber ningún problema, entonces, como quiera Riftan hacerlo, lo va a hacer, ¿no? Entonces la única opción es que realmente él le diga que no al rey y básicamente lo que le está diciendo a su hija es que más le vale que haga algo para que Riftan no decida divorciarse, ¿no? Y de hecho la amenaza. Dice, si no consigues que las conversaciones de divorcio terminen y que tu marido se quede contigo, vas a sufrir consecuencias, ¿no? Y posteriormente vemos que a Maxi la están curando y de hecho sale de la escena el duque diciendo que se va a encargar él personalmente de hablar con Riftan de primera mano, ¿no? Entonces vemos a Maxi después que va a irse a la ventana, suponemos que a mirar que básicamente la llegada de los caballeros, y va a decir, vamos a ver qué es lo que va a pasar conmigo ahora, o sea, no hay ninguna manera en la que alguien como yo vaya a poder hacer cambiar básicamente la mentalidad que tiene Riftan. Si Riftan se quiere divorciar de mí, lo va a hacer. Y de hecho aquí Maxi con esta cara va a estar pensando, Dios mío, si fuera la mitad de bonita que Rosetta, quizá esto no pasase, ¿no? Y además se está preguntando, hombre, si yo hubiera sido como Rosetta, ¿se habría ido Riftan como se fue? Y aquí vamos a ver un poquito de lo que fue el día de su boda 3 años anteriores, o sea, 3 años antes de que pasase esto. Y vemos que aquí básicamente el duque está hablando con los invitados a la ceremonia y le están dando la enhorabuena porque su hija se haya casado. Y vemos a un duque totalmente distinto. Vemos que el duque le está diciendo, vamos a ver, o sea, no sé si realmente agradecer que me estéis dando la enhorabuena porque realmente es una de mis hijas más preciadas. El duque solamente tiene 2 hijas. Y bueno, que qué le iba a hacer. O sea, básicamente está como diciendo, sí, bueno, no he tenido más remedio que casarla, es por algo mucho más grande que yo, o sea, entonces, bueno, que el hecho de que yo como padre haya tenido que organizar una boda tan rápido, pues bueno, es simplemente por las circunstancias, ¿no? Mientras todo el mundo está hablando de que, Dios mío, un pagano que viene de un origen muy humilde casándose con la hija de un duque, o sea, realmente Riftan de verdad es como básicamente lo están poniendo como si fuera lo peor, ¿no? En plan de, Dios mío, mira este trepa que lo único que está queriendo es básicamente casarse por encima de sus posibilidades, ¿no? Y encima diciéndolo claramente en el webtoon, ¿no? Que la única persona a la que se le tiene que echar la culpa de que esto esté sucediendo, de que Maxi haya tenido que casarse con él, es a Riftan. Y encima van a estar comentando el hecho de que se van a estar sintiendo mal por Maxi, porque, Dios mío, Maxi siempre había estado recluida porque estaba enferma muy habitualmente
Y claro que este es el motivo por el que básicamente el duque había tratado de protegerla lo más posible, pero que ahora obviamente como estaba la campaña del dragón entre medias, pues no han tenido no han tenido otra manera para hacerlo, ¿no? Aquí no se nos explica, que ya os contaré después el por qué se tenía que ir Riftan a la batalla, ¿no? Lo único que nos van a decir es que el rey Rubén había básicamente pedido a los nobles que diesen el ejército que tuviesen más a mano para, para ir a la expedición del dragón, y el duque de Croiso básicamente pasó este requerimiento a Riftan porque se iba a convertir básicamente en su yerno. Y a cambio, Riftan se casaría con Maxi, básicamente. A cambio de que de que el duque no se fuera, iba a casarla con Maxi. Y aquí veremos que un poquito después, que uno de los caballeros, que sabemos que es Ursulín Ricaído, está básicamente hablando con Riftan diciéndole: Dios mío, esto es ridículo, y demás, como que están teniendo una discusión porque Maxi sabe que Riftan en un origen había básicamente dicho que no a la idea de que el duque les casase para que él fuese a la campaña del dragón. Él se había negado a este tipo de tratos y básicamente le había obligado de alguna manera que, como os digo, no explican todavía aquí, o sea, lo explicarán después. Y bueno, veremos cómo en medio de toda esta conversación que tiene Riftan, que va a estar mirando a Maxi en lo que está haciendo y demás, se va a ir, o sea, van a decirle las sirvientas a Maxi que tienen que irse a la cámara de básicamente de la novia para que pase lo que tiene que pasar. Y vamos, básicamente Maxi se está preguntando si Riftan sabe con quién se ha casado, porque o sea, Maxi no se tiene muy buena estima precisamente porque sabe qué es lo que sucede, ¿no? Que ella realmente no vale para nada, es pues eso. Ya sabemos que no tiene mucha autoestima, precisamente. Y mientras está yendo a su cámara, está su padre mencionando en plan de, vamos a ver, ser inservible, vamos a decirlo así. Esa cara que llevas tan larga es la razón por la que todo el mundo está básicamente hablando y cuchicheando, ¿no? O sea, esta es tu oportunidad para probar que tienes valía. Si la cagas, básicamente, no te vas a ir de rositas, básicamente vas a recibir castigo, ¿no? Y termina básicamente esta interacción con, Dios mío, la inútil Maxi, ¿no? Y Maxi diciendo: nadie me amará nunca. Con todo y esto, poco después le van a decir las sirvientas en plan: tienes que estar tan quieta como un cuerpo, esa es la virtud de la mujer. Y ella va a estar diciéndole: vamos a ver, pero es que es muy grande, o sea, ¿qué hago si me pega? Y la gente le está diciendo: no, vamos a ver, si tu marido quiere pegarte, tú ahora básicamente dependes de él 100%, tú no vales nada, con lo cual tienes que dejarte. Ya va a decirle a sus damas en plan de: no, pero estoy muy asustada, o sea... en fin, y le van a estar diciendo: vamos a ver, ya sabes que tu padre se va a molestar mucho si arruinas este matrimonio, ¿no? Con todo y esto, Riftan va a entrar en escena, como le vemos aquí, y le va a decir: vamos a ver, sé que me consideras horrible, pero tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Habla si no quieres esto, porque no te voy a forzar. ¿Quieres que me vaya? Y Maxi le va a decir que no. Y entonces vamos a ver esta imagen que fue muy comentada en redes cuando salió de Riftan, diciendo: ok, pues entonces vamos a cumplir con nuestros... básicamente con nuestras obligaciones maritales, ¿no? Y aquí se va a terminar el capítulo. Es un capítulo muy denso que trae mucha tralla emocional, porque realmente estamos hablando de muchas cosas aquí y de mucho problema en realidad, porque estamos viendo a una hija de un duque que está siendo maltratada por su padre, que fue obligada a casarse con un tío que de momento no sabemos si lo conocía realmente o no,
pero sí sabemos que Maxi era consciente de que esta persona ya había dicho que no a casarse con ella anteriormente, porque básicamente el por qué la casaban era porque se iba a ir esta persona en lugar del duque a la batalla de, vamos, a la campaña del dragón, y esto pues obviamente era muy peligroso y por eso el duque se lo quería quitar de encima y como arma de cambio pues usaba a su hija para librarse de esto y bueno, haciendo pues el paripé de que realmente lo está haciendo por un bien mayor cuando en realidad sabemos que está usándoles a los dos, básicamente, ¿no? Esto es algo que se ve desde el principio y vemos a un Riftan a lo largo del webtoon de este capítulo del webtoon que está pendiente de Maxi, que al final cuando realmente habla con ella, que básicamente va a ser el primer momento en el que va a hablar con ella en realidad, uno de los primeros, lo primero que le dice es vamos a ver si quieres que me vaya, me voy, pero obviamente tenemos que pasar por esto porque si no pasamos por esto el matrimonio todavía no va a ser, tienen que pasar por esto porque si no, no están casados. Esto es algo que sucede incluso a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, cosas. Vamos a ponernos aquí en harina porque esto que habéis visto aquí en este primer capítulo del webtoon no pasa en las novelas. Y digo, este primer capítulo del webtoon está mezclado con un capítulo que se verá bastante más adelante en las novelas del punto de vista de Riftan, que es una novela, para los que no habéis leído todavía las novelas, una novela que salió como side story o como historia añadida después de terminar la primera temporada de las novelas de Debajo del Roble. Está, después de las primeras 5 novelas, está esta, que es el punto de vista de Riftan, donde se nos cuenta exactamente qué es lo que pasó y por qué Riftan se terminó casando con Maxi. Entonces, la introducción que decidieron hacer aquí en el webtoon es mezclar un poco el capítulo número 1 de las novelas reales con unos capítulos finales que veremos en la novela número 6, ¿vale? Como sería como el tomo número 6, aunque es un tomo entre medias de las 2 temporadas de Debajo del Roble. Entonces aquí sí que es cierto que va a estar la conversación que os he comentado un poco del duque que va a tener con Maxi en el inicio. Vamos a ver una Maxi que se va a estar mordiendo las uñas, vamos a ver toda esta conversación de divorcio, toda esta comparación con Rosetta, vamos a ver todo esto que pasa alrededor del rey Rubén, o sea, y de lo que le habían dicho de que posiblemente la princesa, la hija del rey, querían casarla con el rey o básicamente le habían ofrecido a la princesa en matrimonio y hasta ahí es lo que pasa en el primer capítulo, entre comillas, del webtoon, ¿no? Pero en realidad en el primer capítulo de la novela vamos a ver parte del capítulo número 2 que grabaré ahora para que lo tengáis esta semana. Sin embargo, el capítulo número 2 del webtoon, ¿vale? Sin embargo, el capítulo número 1 del webtoon acaba en el inicio del capítulo número 2 de las novelas, que es con la frase de básicamente quítate la ropa. O sea, básicamente quítate la ropa, porque es básicamente esto es lo que le dice Riftan, ¿no? Quítate la ropa que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Porque las novelas sí que es cierto que empiezan con esta consecución de hechos en las que vemos que son básicamente el duque hablando con Maxi después de que hayan pasado los 3 años de la boda y demás, y después vamos a ir a ese punto, pero no a la boda, vamos a ir a ese punto en concreto por varios motivos que os explicaré en el siguiente vídeo, que va a ser ya el capítulo número 2. Así que, como os digo, realmente lo que quiero dejar claro con este vídeo es que el primer capítulo del webtoon de Debajo del Roble lo que decidieron básicamente es usar capítulos del punto de vista de Riftan para dar un contexto en el que la gente pudiese sentirse más atraído por la historia, porque si empezábamos sin este contexto en el que vemos toda esta información, no íbamos a entender lo que iba a pasar posteriormente, ¿no? Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que esta novela es tremendamente extensa, está muy bien escrita. Yo os recomiendo encarecidamente a los que no os habéis leído la novela que la leáis si sabéis inglés.
De momento, como os digo, a enero de 2024 las novelas todavía no están traducidas al español, se traducirán, pero yo os lo recomiendo encarecidamente porque se entiende muchísimo más en las novelas y las novelas son súper fáciles de leer en el sentido de que es que realmente enganchan y se entienden muchísimo más. Y en el webtoon sí que es cierto que al tenerlo que adaptar a este tipo de formato es muy complicado, porque obviamente tenemos que acortar muchas cosas y si no hubieran dado esta información de antemano hubiese sido prácticamente imposible que la gente hubiera tenido un contexto real de en qué mundo nos movemos, sobre todo en por qué a estas dos personas se las casó y por qué Riftan se tuvo que ir a la batalla del dragón y dejar a su mujer básicamente después de la noche de bodas y no volverla a ver hasta 3 años más tarde, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Voy a ver si me da tiempo a grabaros el vídeo del capítulo número 2. Y con esto no me queda más que desearos una excelente semana. Que seáis muy felices, que os cuidéis mucho. Se os quiere un montón. Y vamos a seguir con muchos más vídeos de Debajo del Roble, ya lo sabéis. Hasta luego.